Agradezco mucho poder platicar con mis buenos amigos que colaboran también a este programa. Gracias a Miguel Hernández, gracias Roberto Camps. Pues la temperatura de ambiente está fresca, fría, lluviosa, pero políticamente calentándose en cada momento. Por un lado, vimos que de las cuatro, ¿cómo va esa de una cancioncita de los cuatro que tenía? Cuatro me quedaron, iban disminuyendo. Pues ya nada más hay tres en este Frente Amplio por México. Sorpresivamente, segundo lugar, Beatriz Paredes, y en tercero, Santiago Krill. Aquí la diferencia es lo que llama la atención, no por lo que se esperaba, pero Xóchitl Gálvez pues va punteando este Frente Amplio. Y del otro lado de Morena, pues estamos viendo y se avisora, así como el Hillary está pegando aquí en Guerrero, se avisora una tormenta. ¿Quién le quiere entrar? A ver, en el PRD también hay un poco de tormenta. ¿Sí me escuchan? Ahí está, yo te escucho bien. Sí, hay tormenta porque el día de ayer el senador Mancera anunció pues que va a impugnar procedimiento en el frente, pues porque no le han informado las razones por las que queda fuera de la selección y de la criba se hicieron. Entonces creo que en apego a derecho lo hace bien, aunque había dicho que no le pondría piedritas en el camino, pero tampoco se vale que el comité que organizó este proceso interno lo deje pues en la nada, ¿no? Se había dicho que se les iba a explicar el por qué, cuáles fueron los criterios para dejarlos fuera. Se supone en una primera instancia que no habrían sido no habrían tenido presencia en los 17 estados, pero eso pues es una suposición. El otro que también anunció que se conformaría fue Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Entonces tampoco está tan terso el asunto en el amplio, y yo sí creo que hace bien el senador Mancera, porque dice el dicho pues que hay que ser cursis pero no trompudos, y me parece de muy mal gusto que no les informen en base a qué criterios, a qué mediciones, qué elementos tomaron en cuenta, pues para dejar a cuatro, que de esos cuatro, como dice la canción, salió de la Madrid, Enrique de la Madrid, el Junior de la Madrid, y quedan pues ahora la senadora Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. Una combinación bastante sui generis, porque hay dos personajes anticlimáticos, muy sobrios, muy a la vieja usanza, muy acartonados, poco carismáticos, poco acordes hoy con la tendencia del carisma, de la personalidad, pues estridente, podríamos decir, que ha marcado Andrés Manuel López Obrador en su forma de comunicación política, comunicación emocional, y a la cual se ha ajustado bien Xóchitl Gálvez. Entonces sí hay en esta cancha todavía una revisión pendiente que me parece razonable, insisto, más allá de que si el PRD ya está estirando la patita a nivel nacional y que es entendible que quede fuera, no hay que preguntar por qué, pues no tiene militancia en los estados, pero el tema de la transparencia del proceso creo que tiene que desahogarse para seguir adelante y no repetir errores del pasado. Sería esta mi valoración de lo que ocurre en el Frente Amplio. De entrada, Miguel, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. ¿Cómo ves? Mario, Roberto. Tocando lo que dice Robert de Miguel Ángel Mancera y de ¿cómo se llama el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles? Pues que le preste pues que le preste el banquito a Mancera y se sienten los dos, ¿no? A esperar. Bueno, mira, tengo cierta coincidencia en algunos puntos con Roberto, pero lo que sí queda claro, bueno, es que cada quien tiene y le asiste el derecho y la razón, ¿no? Yo creo que ellos en algún momento piensan que no se cumplieron las reglas, pero habría que ver también en un momento dado cuál va a ser el desglose que van a dar o que están dando o que ya darán en su momento, ¿no? Porque
pues realmente la sorpresa de la Junta de las Firmas, realmente ya muchos podrían haberse descartado nada más con la suma total de las firmas recibidas y luego este apoyo por medio de apoyo cibernético, no consulta, sino una especie de apoyo cibernético, viene una especie de encuesta todavía y viene la elección interna. A ver, aquí lo que pasa es lo que ya habíamos comentado en una ocasión anterior, en la cual pues no estuvo Robert, espero que sea fiel seguidor de Veo Televisión, no nada más de Misael Habana o de El Guerrero de Chilpancingo, y habíamos comentado que al final de cuentas, pues el ejercicio estaba bien si lo saben conducir y lo saben manejar. ¿Y en qué contexto te lo digo? A ver, de entrada, los resultados, pues sí, algunos podrían sorprender, pero la realidad no es nada más que la reafirmación de algunas cosas. Se queda visto que la estructura político-electoral y de movimiento de operativo electoral del PRI, pues tiene cierta vigencia, está disminuido, tal vez menguado, pero está funcionando en parte. Xochitl, como bien dice Roberto, pues rompió y está generando preocupación, no nada más en las filas del PAN o en las filas del PRI o en las filas de los acartonados, como dice Roberto, sino también en la propia casa presidencial. Hay que ver una cosa muy interesante. Hoy Loret de Mola, que yo sé que no es santo de tu devoción, Mario, porque solo yo solamente el Lord Molécula, el Chapucero y Vicente Serrano, de ahí me suscribo nada más a informarme. Y la jornada, perdón, y el Guerrero aquí local. Sí, a eso me refería, ¿no? Y al Guerrero también, a eso me refería. Entonces, la verdad es que Loret de Mola saca algo que hay que darle el beneficio de la duda, sobre todo si tiene una fuente más o menos confiable. Lord Montajes, ¿no? Hablas tú de Lord Montajes, ¿no? Les está preocupando la irrupción y la estridencia, como dice Roberto, de Xochitl. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, no había personaje que debatiera, ni mucho menos rebatiera. No es que esté al tú por tú, sino simple y sencillamente está contestándole en algunos casos con las mismas palabras o los mismos dichos o las mismas propuestas o las mismas acusaciones que en su momento hiciera o sigue haciendo Andrés Manuel López Obrador. Eso le ha dado cierta ventaja. A ver, el hecho de que esté punteando y siga Beatriz y luego el que sería representante del PAN nos da a entender que en este caso Xochitl podría aglutinar una serie de gente importante de la sociedad, esa que está adormilada, esa que hemos también dicho que ha hecho a ver su enojo por medio de las redes sociales como una especie de catarsis política y social, pero que lo que hay que hacer es lograr convencerla de que vote, porque si bien es cierto, Xochitl tiene poco que rompió la escena política con fuerza para ser posible candidata a la presidencia de la República, la realidad es que aún no les alcanza, a pesar de que los otros tienen la mano, y no más me refiero a la mano de popularidad de haber iniciado el proceso electoral 1 año, 2 años o 3 años antes, porque pues, hay que ver el tiempo que los destapó y el tiempo que en un momento dado hay que recordar aquella levantada de mano de Andrés Manuel a Xochitl, y en el momento mandó el mensaje, a Claudia Sheinbaum, donde de ahí mandó el mensaje de que era su favorita y de que era la elegida, muy a su estilo. Y bueno, no hay destapado porque sí hay cocholatas y al final de cuentas pues, es lo mismo. Ya las está destapando y no hay tapado, como dice él, pero pues ya está perfilando. Oye, Miguel, ¿el resultado tú lo esperabas así, Miguel? 38.3 de Xochitl, Beatriz 26% y Santiago Krill un 20.1%. ¿Lo esperabas así el resultado? No tanto, por la razón de que en un momento dado la erupción de Xochitl en redes, sobre todo en Twitter y en algunos videos, los que había hablado, había rebasado una cantidad muy grande de seguidores, se había realizado muy fuerte, y eso nos daría la intención de que pues, si hubo un solo tweet que rebasó los 3 millones de retweets, pues daría a entender que cuando menos en este proceso, si no por afinidad política partidaria o afinidad política de simpatía, sí por cuestión social, pues estaríamos hablando que en un momento dado se hubieran recabado, y lo comentamos, se hubieran recabado entre todos los que participaron en la primera consulta de la recolección de firmas, pues si hubieran recabado 10, 15 o 20 millones de votos, o 6 o 5, obviamente sería un mensaje muy fuerte, no nada más a los partidos políticos que quieren ser en la oposición, sino al propio partido en el poder y más que nada Andrés Manuel López Obrador, que de por sí anda inquieto porque muchas cosas no le han salido.
Pero tú estás viendo estos porcentajes y luego ves Financiero saca un TAT de Xochitl con Claudia, con Marcelo y con el propio Adán, porque ya obviamente a Monrealito, y le digo así porque hice un editorial en el sentido que era que si era Monreal, Monrealazo o terminaría en Monrealito, parece ser que está terminando en Monrealito y ya lo compraron, se dice en algunos círculos del poder de México, pues con la promesa de que va a ser candidato y obviamente él asegura que va a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Aquí la situación es interesante porque todavía falta tiempo. Hay que ver cómo operan la elección interna, cómo terminan. Y te voy a decir, va a ser muy interesante porque en todo caso va a ser un juego ya no de estructuras políticas, para mi gusto. La estructura del PRI está aceitada y está operando a favor de Beatriz Paredes, ya se vio. Enrique de la Madrid fue congruente con lo que él dijo y ayer en un tuit también felicitó a los ganadores, a los que quedan en la contienda. Santiago Krill ha sido tranquilo, meticuloso, pero pues vendría siendo el representante del panismo 100%. Y te digo aquí, Xochitl sería aglutinar a diferentes. El hecho que Silvano y Mancera estén desestimando o estén dudando de cómo ha sido el proceso, pues bueno, ahí tendrán su respuesta. El único que al parecer ya actuó bien, bueno, más bien no al parecer, sino ya metió su reclamo fue Mancera. Hay que esperar a ver qué hace Silvano. Y en ese tipo de aceptaciones hay que ver, por ejemplo, que llama la atención también es Cabeza de Vaca, que ayer pues ya acepta el ser prácticamente quien va a ser el proyecto y el programa de seguridad. No sé si quiera perfilar en lo que viene para ser fiscal general de la República o sustituir a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Seguridad Ciudadana. Esa es una de las situaciones que hay que ir viendo. Y habíamos dicho que fuera cual fuera el resultado, los más cercanos se podrían perfilar. O sea, ahí tienes el presidente, tienes el secretario de gobierno, secretario de finanzas, tienes secretario de desarrollo social, y ahí puedes ir perfilando gentes en base a los que participaron para ir perfilando un posible gabinete a priori, que no necesariamente podría ser el definitivo, pero podría mandar un buen mensaje de lo que podría venir en un momento dado que ganara la posición, aunque sé que tú vas a decir que va a ser imposible. Pero bueno, esas son las situaciones que hay que ver. Lo otro es qué es lo que viene. Y se decía que hoy iba a dar un mensaje muy duro y que a lo mejor renunciaba. ¿No te pareció duro el mensaje de... ¿No te pareció duro, Miguel, no, cuando dice, oye, no, habla de que hay dice, hay tanto acarreo, es monumental el acarreo? Habla también, de pago duro de encuestas, habla de una campaña negra, inclusive ahí agradece a su esposa Rosy que ha sido atacada, que han utilizado masivamente las brigadas ¿no se te hace eso? Y luego, ¿no se te hace a ti que sea fuerte? Te voy a decir por qué no, Mario. Porque simplemente Ebrard lo sabía desde el momento que adelantó la sucesión, que eso le iba a suceder. Que adelantó la renuncia de Claudia, y a renunciar a él, y adelantó la renuncia de Adán. Claro que le iba a suceder. Claro que él va a presionar, él va a tratar de volver a tener la justificación de la traición de Andrés Manuel López Obrador en este contexto, que sería la tercera traición para Marcelo Ebrard. Pero ¿cuál traición? Oye, a ver, Miguel, ¿cuál traición? Si tú ves las encuestas Mitofsky, la que está poniendo el día a día el tracking, va arriba Claudia. Tú ves la que acaba de publicar la Universal, va arriba Claudia. Tú ves la que publica el Financiero, va arriba Mario, Claudia. Solamente las encuestas que tiene Marcelo Ebrard son las que va arriba, según lo dijo hace rato en esta conferencia que dio. A ver, ¿puedo comentar? Sí, a ver, Roberto, ¿qué opinas tú? Yo creo que si el ex canciller Marcelo Ebrard hubiese querido irrumpir con fuerza en el escenario, el día de hoy, lo primero que tuvo que haber dicho era que rechazaba la forma oscura en que se van a procesar las encuestas. O sea, de entrada ya está bajo sospecha este proceso interno y en el que no hay duda, van a ungir a Claudia como sea. Para empezar, ya le cerraron el acceso a la transparencia de las encuestadoras. Desde ahí, ya todo lo que haya dicho el día de hoy Marcelo Ebrard me parecen aspavientos, presiones previo a que lo sienten a negociar o a darle seguimiento a esa reunión que tuvieron en el Zócalo con los aspirantes, donde se repartieron los cargos y ya saben cuál es su futuro y ya saben que Claudia Sheinbaum es la candidata.
Entonces, creo que no lo vi contundente a Marcelo Ebrard el día de hoy. Las acusaciones que él hace, muchos las conocemos, hemos estado en procesos electorales y sabemos que Morena es el PRI a la 10ª potencia, que reeditó y mejoró todas las triquiñuelas electorales. Se va a enojar Miguel, eso que estás diciendo, que ya lo rebasaron a las triquiñuelas del PRI, ¿eh? No, yo lo he dicho, Mario, que no te espantes, yo lo he dicho, si por eso tus amigos priistas de la vieja guardia, esos con los que vives allá en las brisas y vas a esas fiestas ostentosas en las que te invitan whisky, aunque tú tomas tequila de Morena, pues obviamente por eso no me hablan, por eso no me quieren, por eso mismo. Tiene razón Roberto. Bueno, y entonces creo que ya está todo acordado. Sí me llamó la atención la fuerza de los señalamientos, porque como quiera que sea tizna y mancha a Morena la acusación que hoy hace Marcelo Ebrard, pero también decir que se usan recursos públicos, pues hay que demostrarlo, lo sospechamos y no se vale, y no estoy defendiendo a nadie en Morena, no se vale hacer señalamientos de esa naturaleza sin entregar las pruebas correspondientes o sin irse a las instancias para limpiar el proceso, no prestarse a esas marranadas. Entonces, yo creo que hay mucha estimulación en el posicionamiento de Marcelo Ebrard. Oye, dice que no ha actuado Morena, que ha estado señalando, inclusive habla de la cantidad de espectaculares que hay y que no se ha actuado. O sea, hace señalamientos duros. Y con esto a lo mejor estaría él advirtiendo en caso de no ser favorecido y no llegar a buenos acuerdos a romper con Morena, ¿no, Miguel? ¿Tú ves? Mira, hay una posibilidad, aunque lo dudo, y te voy a decir cuál es la situación. Algo que se nos está olvidando es que en ese reparto de cargos o encargos, como bien dice Roberto, también pudo haber entrado el manejo del territorio político. No se nos olvide que hay 300 distritos electorales en juego electoralmente. Hay senadurías, que inclusive hay gobernaturas. Y en el manejo del juego político ahora que ha sido multichamba y multitask, obviamente si tú repartes territorios y dices, a ver, Marcelo, a ti te tocan, trata de ganar o quieres, o recomiéndame para 20 o 30, 40, 50 distritos, para 3 senadurías, entonces ya tienes un poder político. Estamos hablando de la posibilidad de generar grupos o ismos, de nacer. Es lo que decíamos y lo platicamos aquí también para Guerrero, que eso es lo que se ha puesto de moda también. Aquí también lo que hay que ver es qué va a hacer realmente Marcelo. Si quisiera romper, hoy mismo hubiera reventado lanzas y reventado en contra de Andrés Manuel. Andrés Manuel mañana si le preguntan va a ser la misma respuesta que hizo hoy, donde demostró lo basura humana que es cuando le preguntan de los 5 muchachos asesinados en Jalisco, por quien haya sido, y sacó un chiste ese de los 200 pesos, mejor pásame del otro lado, te pido 500, mejor regrésate a la oreja de 500, dice no oigo, ¿no? Y además faltó decir el dicho costeño de no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. Simple y sencillamente eso es lo que va a decir. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿va a ser Claudia? Perfecto. Adán, ¿qué papel va a jugar? Porque Adán, obviamente, podríamos decir que está en tercero y va a desaparecer. Monreal, ¿creen que lo van a tener calmado? Cuando Monreal también tiene cierta fuerza política en los estados. En primer lugar... Oye, y no dices nada de Noroña. Noroña tiene creo que un 8 o 9%, por ahí anda, ¿eh? No, bueno, Noroña muy regionalito. Es lo que le ha pasado al PRI. El PRI pasó a ser en algunos casos regional, en otros casos estatal, en otros casos municipal, en otros casos pues definitivamente ni siquiera distrital en otros casos. Como lo podemos decir también del PRD. Aquí en Guerrero el PRD todavía da patadas de ahogado, o quiere revivir, o tiene alguien quiere agarrar oxígeno. Eso es lo que está pasando con los partidos políticos. Esto es algo circunstancial. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Podría adelantar Andrés Manuel la decisión para lo de Claudia, inclusive antes del 3 de septiembre, que sería lo de la interna de... Hablan del 6, ¿no? Hablan del 6 de septiembre, ¿no? Que darían el candidato, ¿no? Si la cosa no les da muy bien como en estos días, podría adelantarla o podría sacarla parejera para tratar de enfocar una u otra cosa. Hay que ver también que esto es de estrategia política. Para aquí también es que dicen que en esta interna van a tratar de sacar a Beatriz Paredes como triunfadora. Pero aquí lo interesante de la interna del frente es que hay que ver que no haya acarreos de votos
a favor de tal o cual candidato por parte de los morenos, por parte de que son estrategias políticas válidas. Yo no sé cómo van a controlar esa Bueno, asistencia. oye, Miguel, lo que tú dices, Miguel, te doy la razón, porque hoy dice Morena que justamente por eso no quiere que se den a conocer las encuestadoras, perdón, porque pueden intervenir ustedes, los de derecha. No, bueno, es una justificación muy interesante. Ahorita que hablan de derecha o izquierda, pues yo creo que en lugar de dar la Castilla Moral, Mario, Roberto, yo creo que podríamos pedir que repartan el libro de Norberto Bobbio, ¿no? Para que aprendan mucho qué es lo que es izquierda y qué es lo que es derecha. Entonces digo, ¿por qué es que hablar contra derecha? Muchos no saben ni siquiera cuál es la mano derecha ni cuál es la mano izquierda, ni qué es zurdo, ni qué es el diestro, simple y sencillamente. Pero bueno, estamos en la guerra cultural y los modismos, ¿no? Simple y sencillamente decía muy bien un argentino politólogo, ¿no? Que pareciera ser que estamos ante una generación de idiotas, en la cual nos creemos todo y debatimos todo porque alguien que se cree líder moral o líder político, habla de la derecha, de la ultraderecha, de la izquierda, de la ultraizquierda, o simple y sencillamente algo, términos que son parte de moda, ¿no? Porque es parte ya de un sketch político, como vemos a muchos políticos, pues como dices tú, el del banquito, el que come taquitos en los puestos que nunca van, o que simple y sencillamente pues, hacen cosas interesantes por secuela. Es como si fuera un manual de antipolítica más que de marketing político, Mario. Oye, Roberto, ¿cómo viste este tema? A mí me llama poderosamente la atención que mandan a Santiago Krill a tercer lugar y Beatriz Paredes. Aparentemente el PAN, de acuerdo a las encuestas, estaba mejor perfilado que el propio PRI. ¿Qué fue lo que hizo el PRI o qué hizo Beatriz Paredes para quedar en segunda posición y mandar a un tercer lugar al candidato del PAN? Pues yo creo que el PRI, a pesar de que ha perdido estados, tiene una presencia importante en los mismos, y pues que hubo una cargada interna. Ella es un cuadro excelente, aunque pues bastante desactualizada, representa al viejo PRI, pero realmente a mí me convence mucho su estructura discursiva, su madurez, su agudeza. Incluso le reviró muy bien en el debate a Xóchitl Gálvez cuando cuestionaba que el frente no necesitaba propiamente una persona carismática, y Xóchitl le dice, no, pero también son viables los candidatos carismáticos. Y le dijo Beatriz, es que no me refiero a ti, querida. O sea, se la volteó con una agilidad que para una señora de su edad, pues realmente estuvo, se le puso al tú por tú en cuanto a ingenio a Xóchitl Gálvez. ¿Qué pasó? Que el PRI mostró su fortaleza. En el caso de Santiago Krill, creo que ya todos los agarra este proceso interno con los dedos en la puerta. Fue un tema difícil, complicado mover a sus estructuras, y sin embargo, pues mostraron su voto duro, sus seguidores leales, y sacaron bien ese primer paso, que era juntar 150,000 o más votos. Creo que aprobaron esa asignatura bien. Oye, Roberto Miguel, ahí me queda un poco la duda, ¿no? Cuando es una candidata ciudadana, como se identifica Xóchitl Gálvez, cuando dice, pues es que con las estructuras de los dos partidos yo quedé arriba en este lugar, desmarcándose, hablando que es de izquierda, que era trotskista, en fin, se identifica como una candidata ciudadana. ¿No le dará miedo a las estructuras del PAN y del PRI de una candidata ciudadana que le pase lo mismo que Vicente Fox, que en lugar de llevar acuerdos vaya a buscar un headhunter y haga a las secretarías de Estado a través de una bolsa de trabajo y no con acuerdos? ¿Qué estará pensando Alito? ¿Qué estará pensando Marco Cortés de alguien en el que de repente pareciera una lisa, ¿no? Que la van a hacer muy difícil que pongan a tener acuerdos. ¿Cómo le irá a hacer Alito y Marcos Cortés para sentarla? ¿O esto que se hizo fue el trabajo de las dos estructuras para decirle, a ver, Xóchitl, te queremos, pero no vas tan arriba, ¿eh? Vamos a hacerte un trabajo para que veas que sí requieres de la estructura de los partidos y sentemos a negociar, porque tú sola no ganas. Pues ya lo dijiste. Bueno, mira. Adelante. No, adelante, Roberto, adelante.
Bueno, que la votación misma de la senadora Paredes fue interesante, arriba de 452,000 votos, y que es un tú a tú en el que el PRI está sentado en la mesa de la negociación. Coincido contigo, a mí en lo particular todavía no me acaba de convencer Xóchitl Gálvez como un fenómeno mediático, sí, pero como un proyecto de nación no tengo ningún elemento para decantarme una simpatía, un apoyo. Yo soy muy cuidadoso en dar mi simpatía final y no me dejo llevar por el show mediático que ha estado llevando Xóchitl Gálvez, que bueno, que es lo que se necesitaba para inflarse, pero creo que en ese sentido Beatriz Paredes y el propio Santiago Krill tienen mayores tablas para ofrecer un proyecto de nación, y lo más deseable para el frente sería que no solamente lleguen a acuerdos de repartos de poder, sino que elaboren un proyecto en donde el talento de todos, como en su momento se hicieron a un lado el secretario de Economía, el director de la OCDE, Gurría, entonces, sí, cabeza de Gurría, vaca. bueno, cabeza de vaca. Bueno, también, oye, pues, dio resultados en Tamaulipas, ¿eh? Y si no ve cómo tiene Américo Villarreal el Estado. Pero bueno, creo que esa suma de talentos y de la propia sociedad civil le darían más elementos a la gente que el show mediático que ha hecho Xóchitl Gálvez. Y creo que sí deben de sentarse en una mesa de negociación, pero no de reparto de poder, sino de perfilar un proyecto de nación. Miguel, ya para concluir, ya estamos a Sí, la tarde. en eso coincidimos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el acuerdo final? La letra chiquita del frente al hacer, y yo creo que es eso, estoy de acuerdo. No se puede esperar a que caigamos en el rollo de los catastros y demás. Simple y sencillamente estar conscientes de que se puede perfilar, a lo mejor se puede hacer un buen proyecto político, un buen proyecto de nación, aunque esté muy gastada la frase, y simple y sencillamente lo que decíamos, y lo vuelvo a repetir, quien quede tiene los perfiles de la gente que puso, así como ya le dieron la chamba a cabeza de vaca y le dieron la chamba ahí de Alfonso Guajardo, a Alfonso Guajardo, que ya salió ahí en un video que andaba en Estados Unidos, ¿no? Por eso te digo, a ver, cada quien tiene una responsabilidad. La suma de los partidos, la suma de la estructura de los partidos puede dar ganancia. Si bien es cierto, la estructura electoral del PRI mostró nuevamente que está viva, que está presente, que está latente, al PAN le faltó algo. Eso es lo que se tiene que ver. La suma de todos los participantes, no nada más de los que quedaron estos 4, o los 2, o el 1, o el que vayan a quedar en la elección del 3 de septiembre, sino que tiene que perfilar y convocar. Yo dudo que quien gane vaya a ser tan gandalla de no tomar en cuenta a los que mostraron participación, porque como quiera, los que hayan sido los 150, las de 200,000 firmas, las 80,000, todo cuenta en votos, pero ahí viene el trabajo para hacerlo, lo hemos dicho. Lo que viene, lo más importante en el proceso electoral, no es cuidarle las manos a Tadei en el INE. Hay que estar presente del INE, que ya está muy partidizado. Hay que estar pendientes de la movilización política, hay que estar pendiente de las marrullerías, no nada más de Morena, sino de todos. Hay que estar pendiente que podamos buscar, garantizarle al ciudadano común y corriente, al ciudadano que quiere ver una mejoría real en el país, que no quiere seguir diciendo que los nuevos son más ratas que los del pasado, que los del pasado hicieron todo mal, o no quieren seguir teniendo un líder carismático, entre comillas, que siga justificándose, que todo así dejaron esto en el pasado y seguimos acumulando y amontonando muertos y masacres y demás en todo el país. No, lo que hay que hacer es garantizar que la gente vaya a ejercer su voto con libertad democrática, libertad social, con armonía y en paz, porque de lo contrario, pues simplemente va a volver a ser un pleito en el cual ya vimos quién gana la estructura, la lana, los servidores de la nación y todo lo que se han robado, todo lo que han desviado para las campañas políticas en cash que tiene Morena, como lo tuvo en su momento en el PRI. Hay que recordar aquello de Pemex que decían 2,000 millones de pesos, no sé qué tal. Ahí tenemos ejemplos vastos, pero aquí lo que sucede es, lo que hay que hacer es garantizar, y lo que interesante del proceso interno del 3 de septiembre es que podemos ver si en un momento dado esa sociedad que quiere participar libremente participa en esto. Ya lo hemos platicado. Yo creo que si una elección interna para elegir candidato de la República rebasa los 4, los 5, los 6 o los 7 millones de votos o de participantes,
ya manda un mensaje muy fuerte que va a ocupar y preocupar a muchos. Me parece interesante. Roberto, para concluir. Pues ya le está copiando el discurso a Marcelo Ebrard, que las elecciones libres, sin presiones, y pues está interesante lo que está pasando en Morena. Finalmente el ex canciller anuncia que va a haber un desastre si no votan en libertad. ¿De verdad o nada más salió porque tenía Habría que meter presión, ¿no? Para la elección de las tenía la encuestadoras, PH ¿no? hasta arriba o está queriendo ya negociar anticipado? Mira, Marcelo Ebrard salió tarde, al igual que Monreal y Claudia Sheinbaum, aunque no me pueda gustar mucho, les ganó el mandado, hizo todas las alianzas, toda la operación política, y eso se está viendo. Que sí, en la parte del uso de los recursos públicos, pues yo soy muy prudente, como debo de ser, que lo demuestre Marcelo Ebrard, que haga su denuncia, que no se quede en el pleito mediático. Es muy interesante lo que va a ocurrir en el frente de Morena, pero creo que no va a haber sorpresas y vamos a ver una buena contienda, porque creo que del lado del Frente Amplio se juntaron perfiles muy interesantes que deberían de aportar a quien resulte el candidato. Yo no diría que va a ser Xochitl Gálvez, creo que todavía puede ocurrir algo. ¿Tienes dudas? Pues Yo bueno. tengo mis dudas. Pues creo que todo parece indicar, de acuerdo a las encuestas y cómo se está moviendo el ánimo, y como lo hemos visto, va a cambiar, difícilmente va a poder cambiar, quedan pues muy pocos días para que pueda remontar, de acuerdo a la mayoría de las encuestadoras serias, un 10, un 12, 14, un 8% Marcelo Ebrard. Creo que sin duda va a ser Claudia Sheinbaum y la otra va a ser Xochitl Gálvez. Dos perfiles interesantes, por un lado un perfil que poco conecta, pero que trae todo el poder y todo lo que es la cuarta transformación, y una mujer que llegó a irrumpir con un discurso, con un lenguaje que para muchos no nos puede convencer, pero creo que estamos viendo la reedición de Fox sacando a los 70 años del PRI, y ahora seguramente Xochitl Gálvez sacando a esta poderosa Morena.